de la industrialización por sustitución de importación. En particular, la distinción entre el plan de estabilización, yo no recuerdo que lo haya llamado así, pero de última lo podemos discutir, que fue el segundo gobierno de Perón y los posteriores, digamos, ¿no? Los del Fondo Monetario, típicamente. Hay en este capítulo hay otros lugares que son menos comunes o menos aceptados, que es la reflexión sobre para qué la industria. Me parece que ahí hay un contrapunto con la historiografía más conservadora del lugar de la industria en ese contraste entre las industrias artificiales y la imposibilidad, desde el punto de vista de las tesis, si se quiere, más conservadoras de una Argentina industrial, y en lugar de eso tener una reflexión y algún argumento para indicar que el desarrollo industrial argentino no estaba acabado, no se veía acabado ni estaba agotado, ¿no? Y por ende, eso contribuye a algo de que sigue habiendo mucha controversia, que era la supuesta inviabilidad de la ICI. Inviabilidad productiva, hay que decirlo, que la tesis conservadora lo que trata de explicar es la inviabilidad de una Argentina industrial. Y por eso las razones del Rodrigazo y posterior dictadura militar, desde el punto de vista de lo productivo, digamos, ¿no? Me parece que eso es algo muy común en la historiografía que consumimos los economistas, y me parece interesante como los argumentos que Julián esboza en ese sentido. El otro lugar menos común es, y yo obviamente me quedé con ganas de más en ese sentido, que es la industrialización, el sector externo pre-1949. Ahí Julián explica algunos motivos por los cuales la estrategia de industrialización vía exportaciones en Argentina no fueron posibles. Yo creo que es un tema, sobre todo pre-49, pre-crisis del 49, un tema no tan explorado, y la verdad que, digamos, como lector del periodo, me parece que hubiese sido muy interesante, o mejor dicho, por ahí te da para un artículo, capaz que ya lo tenés publicado y no lo leí, pero sí indagar cuál hubiese sido la evolución, o cuál era la evolución en realidad del sector externo en la inmediata posguerra, digamos, ¿no? Y esa otra pregunta que algunos autores se dicen: ¿por qué Argentina no fue Canadá? ¿Por qué Argentina no fue Australia? Y hay una pregunta importante en realidad en la actualidad, ¿qué pasa con los modelos de desarrollo de Asia y demás? Bueno, en general las preguntas de cuáles son las diferencias y las divergencias entre Argentina, entre Sudamérica, entre América Latina y Asia, son muy propias de posteriores a los años 60 y 70, sobre todo, yo diría. Pero ahí es muy fácil explicarlo. La crisis de los 70 marca una bifurcación casi ineludible. Aquel que no mira la historia es muy difícil darse cuenta de eso, pero leyendo muy poco es muy fácil hacerlo. No lo es tan fácil, o por lo menos yo creo que no es tan fácil, pero no está tan discutido en los tempranos 40, digamos. En el tipo de industrialización e inserción internacional de Argentina en los tempranos 40. Ahora lo uno con las ausencias que me parece que tiene este capítulo, que yo creo que, y te las quiero preguntar, si es que fueron deliberadas, si es que, digamos, si hay alguna cuestión de espacio, o si los cañones fueron apuntados al mensaje conservador y no a otros en particular. Y hay algunos yo diría, unos temas de mayor controversia, ¿sí? O menos aceptados todavía. La primera es la de la inviabilidad de la ICI, que creo que sigue siendo un nudo importante. Yo, digamos, no encuentro un buen estado del arte de la sustitución de importaciones. Pero no, en general no existe. Ahí Eduardo Basualdo tiene algunas cosas, hay mucho
escrito, y no conozco ningún texto que se haya, obviamente hay que profundizar en eso, que haya utilizado todos los argumentos de la época. En ese sentido, Julián tiene una postura acerca de la continuidad de la ICI y del momento que vivía Argentina en ese caso, y de la interrupción deliberada a través del Rodrigazo. Ahí me gustó mucho, y me gustaría si podés ampliar un poco de la historia del Rodrigazo, poner un poco la lupa ahí, el significado del Rodrigazo, porque en general incluso la literatura, o una parte de la literatura conservadora, lo entiende como la inviabilidad, digamos, como el resultado de la inviabilidad de la ICI, ¿no? Y vos en el libro lo argumentás como un plan de ajuste distinto a los anteriores, deliberado y con cierta profundidad como para provocar ese cambio. Algo que me parece que es muy interesante, y ahí te quería preguntar un poco más, porque de nuevo, en esto de no hacer microhistoria, eso me parece que es algo como para poner la lupa y hablar un poco en esta charla. Otra de las cosas que argumentás ahí, me parece que es Julián argumenta que no hubo un descuido del sector rural a lo largo del periodo, y ahí me parece que no es un tema de acuerdo en la historiografía sobre la industrialización sustitutiva. Yo diría más bien al contrario, esta es una proposición, una hipótesis argumentada en cuanto al crecimiento del sector agrícola, que lo pone así Julián, que no es algo común ni algo aceptado y que probablemente llame la atención de los lectores. Y por otro lado, un tema el tratamiento de la concentración productiva. Me llamó mucho la atención el tema de la concentración productiva porque fue un tema particular de interés tanto del peronismo y del manejo del crédito en el Banco Central. Eso es algo muy interesante en la época, porque el Banco Central definía regiones de crédito precisamente para evitar la concentración productiva, ¿no? Asignación de crédito por regiones geográficas en Argentina. Pero fue posterior a la Revolución Libertadora, muy común en autores de corte estructuralista, más cepalino, como Tagnino Pastore padre, Lorenzo, que era un geógrafo muy dedicado al tema industrial y a la concentración, y muy preocupado por la desconcentración industrial, o Miguel San Miguel, por ejemplo, que era fue director del CONADE también y demás. Así que yo creo que en la época esa hubo por ahí de palabra, por ahí quedó en los textos, por ahí quedó en el CONADE, hubo una preocupación por la concentración productiva que, por lo que Julián argumenta, no ocurrió como un proceso real. Y por último, Juli, con esto ya abrimos a tus notas sobre esto, comentarios y demás, y al resto de los que asistieron a poder expresar sus consultas, sus comentarios. Noto algunas ausencias en particular, me llamó la atención, obviamente, el texto de Mónica Peralta Ramos, un texto muy interesante de la época, de la ICI, con un argumento de tradición marxista, que me parece muy interesante, pero que yo no lo recuerdo, a pesar de que hiciste una excelente y muy amplia revisión bibliográfica, que se nota en las notas, no se nota en la escritura. Eso me gustó del texto, porque es de divulgación, entonces a la gente le importa tres pitos quién escribió sobre tal argumento en general, al no especialista, digamos, ¿no? Sino al argumento en sí. Pero después uno, cuando va a las notas del capítulo y demás, encuentra una revisión bibliográfica muy profunda. Pero yo sí te marcaría algunas ausencias que me llamaron la atención y que fueron ponencias muy fuertes sobre el periodo. Uno es el libro de Mónica Peralta Ramos, y las otras son las posturas de Peña o de Silvio Frondizi, de Peña en cuanto a la industrialización trunca, la pseudoindustrialización, una visión crítica, es decir, un argumento de inviabilidad, de cierta inviabilidad del sector industrial en Argentina, pero distinto al conservador, y de Silvio Frondizi porque fue uno de los primeros que
que argumentó cómo el espacio de la expansión del capitalismo mundial afectaba a países como la Argentina, digamos. Eso por un lado. Y por último, bueno, está el informe de la CEPAL, que se empieza a crear en el 57, si no recuerdo mal la fecha, se publica, si no recuerdo mal, en el 59, es uno de los que firma Prebisch con autoría, que fue, digamos, básicamente, Prebisch lo que hizo fue traer las ideas del 55-56 y ponerlas en un informe de CEPAL, algo que era muy llamativo, pero que son precisamente las tesis, o alguna de las tesis de controversia, por ejemplo, Prebisch ahí sostuvo, mejor dicho, que hubo un descuido y que había un descuido del sector rural, y en cada plan de estabilización, en la época se corría el argumento, la legitimación de un plan de estabilización que vaya a restablecer los precios relativos a la agroindustria, ¿no? Vía una devaluación, por ejemplo. Bueno, el informe de CEPAL fue muy difundido, muy debatido en Argentina, y bueno, te lo marco porque seguramente lo conocés. No sé cuánta relevancia le pusiste en en ese trabajo de hacer ameno a la lectura en un libro de divulgación, ¿no? Dale, bueno, sí, sí, muchas gracias, Marian, por todos los comentarios, ahí anoté todo. También estuve anotando algunas preguntas que algunos participantes estuvieron haciendo. Esas las contestamos un poco al final, pero trato de darte a vos algún tipo de respuesta sobre tus comentarios. Eh, sí, yo, a ver, particularmente no, cuando haces el comentario con respecto a la concentración productiva, no me termina de quedar claro si te referís a la concentración regional, a la concentración empresarial del mercado, o te estás refiriendo a algún periodo específico, o si hubo una pregunta con respecto a las autoridades sobre la cuestión de la concentración. Sí, como vos señalás, efectivamente, yo creo que la primera vez que hay una propuesta desde el Estado de desconcentrar, ¿no?, lo que es la macrocefalía que todavía padecemos de- del grueso de las actividades productivas del país y poblacionales que están en el AMBA, ¿no?, lo que padecemos más duro la cuarentena. La primera vez fue con el primer plan quinquenal, por lo menos que yo tengo noticia, que se intentó crear 9 polos productivos. Y en función de esos polos productivos es que estaban pensando en incentivarse en función de las asignaciones de créditos, algo que vos señalabas. Yo creo que fuera de eso no hubo mucho más, una apuesta más fuerte, incluso la del plan quinquenal tampoco rindió grandes resultados, ¿no? Uno ve qué pasó a lo largo de todo el periodo y uno no ve que, o sea, hoy pasó, ¿cuántos? 50, 60, 70 años, o casi 100 años de que más o menos empieza la ICI, y uno no ve un país desconcentrado, ¿no? O sea, uno no ve que la ICI haya logrado dejar atrás toda la concentración regional que, por ejemplo, generaba el modelo agroexportador. Yo creo que la ICI no lo solucionó. A nivel empresarial, uno podría dudar también, tuvo tramos donde se dio cierta desconcentración, tramos donde hubo mayor concentración, tramos donde esa concentración fue adrede porque se pensaba que solo los grandes capitales en los que estaban en condiciones de apalancar y promover las siguientes etapas de desarrollo. Entonces decía, bueno, démosle toda la prioridad a estos poquitos actores porque ellos tienen la plata para invertir en estos sectores. Eh, y eso también fue mutando, porque también cada gobierno, si era más liberal, estaba más cercano a esas ideas de concentración, si era más cercano al peronismo, estaba más cercano a las ideas de desconcentrar, o incluso los militares, por ejemplo, pienso en la experiencia cuando Aldo Ferrer fue ministro de Economía, que la apuesta fue por la concentración económica, pero fue una apuesta por la concentración económica estatal, ¿no? Entonces, esto es interesante porque ya solo el Estado tiene la capacidad y los recursos y la logística para generar esa concentración económica. No sé específicamente si era eso. Después, los faltantes en la bibliografía puede ser, efectivamente, a Mónica Peralta Ramos,
No la cito, es verdad. No recuerdo que ella tuviera una tesis muy original o relevante o señalar un problema propio de ella, y que tal vez mereciera la pena que tuviera un lugar más importante en el texto. Por ahí es ignorancia mía, una mala lectura, se me está escapando, entonces por ahí después me podés señalar, mira, esta idea que señala Peralta Ramos fue original, es importante y te lo olvidaste, entonces claramente habría que incorporarla. Eh, Peña sí es más escéptico. El problema es que Peña no llega a ver todo el proceso industrial, ¿no? Yo creo que en muchas de sus crisis y incluso su resentimiento contra el modelo de acumulación del capitalismo argentino es mucho más cercano a las ideas del liberalismo, que yo creo que fueron recogidas a lo largo del capítulo, sobre todo los problemas del desarrollo que generaba la industria argentina, y si era posible o valía la pena realmente apostar por ese modelo industrial, si tenía futuro. Yo creo que algo de ese escepticismo está planteado en el debate. No sé si específicamente te estás refiriendo a alguna crítica o elemento puntual que haya quedado de lado, como vos señalaste y te diste cuenta, me parece. eh, el- en ningún momento yo intento personalizar específicamente las críticas, sino ir como tratando de tomar del montón, que eso me parece que homogeniza y hace mucho más ágil y cálida la lectura, le da buen ritmo y me parece que permite una discusión realmente como... A mí por lo menos me pareció interesante escuchar argumentos y contraargumentos y contrastes empíricos, ¿no? Que me pareció que está bueno porque se trazaban buenos nudos temáticos y nuevos problemas centrales de la economía argentina. Y, y la última que señalabas era la relación de las tesis de Silvio Frondizi. Puede ser que haya estado un poco descuidado la idea de la relación con el capitalismo global. Eso tal vez es un elemento que es verdad, que incluso las tesis más cercanas al dependentismo también me parece en el texto quedaron un poco olvidadas, sin duda. Lo que sí, y la última que habías agregado, que tiene que ver con el informe de la CEPAL. A ver, ese informe de la CEPAL yo lo levanté de dos maneras. Lo que pasa es que quedó un poco invisibilizado por cómo lo levanté. Por un lado, los datos, ¿no? Yo de hecho lo uso mucho como fuente, ese informe de la CEPAL. Lo que pasa es que no lo cito como informe de la CEPAL, sino porque el Banco Central se lo apropió y dijo, es mío. Entonces lo tomo como fuente oficial argentina. Eso, entonces yo ponía como fuente Banco Central y no la CEPAL, pero en realidad el que recogió los datos fue la CEPAL. Y por otro lado, la cuestión del agro, yo creo que hay un par de veces que yo hablo de si la ICI fue un modelo anticampo o no, y cuál fue el desempeño, si fue descuidado o no, que es un poco las tesis, por ejemplo, va a estar en el famoso informe de Prebisch, de cuando comienza la Libertadora, donde decía el peronismo arruinó el campo argentino, y yo qué sé, y todo esto. Me parece que intento darle una respuesta de una mirada de cuál fue la evolución del sector agropecuario en el largo plazo, si uno ve un quiebre o no, no solo en su evolución histórica, sino en relación a qué pasó con nuestros países, o si creció una tasa más baja, más alta. eh, yo me parece que no hay evidencia empírica relevante que pueda decir que Argentina o descuidó su sector agropecuario, o que hubo una caída en su tasa de crecimiento, o que creció a menor ritmo que otros países en el mundo, ¿no? Que me parece que, por lo menos yo no lo encontré, tal vez me estoy equivocando. Entonces también es una respuesta a ese planteo que también esconde cierta ambición de decir, bueno, acá el problema fue desviarnos del MAE, ¿no? Porque en el fondo lo que todo el tiempo están diciendo los liberales cuando dicen se descuidó el campo, es decir, acá hay que volver a centrarnos en el campo como motor de desarrollo y olvidarnos un poco de la industria. Bueno, todo el capítulo un poco trata de problematizar ese eje, que no es tan fácil, no es lo conveniente, e incluso aún queriendo tampoco se podría volver, ¿no? al MAE. Así que bueno, no sé, esos son en líneas generales lo que se me ocurre responder. No sé si querés agregar algo más o abrirle también el... No, no, abrimos, gracias Juli, gracias por los comentarios, gracias por la presentación. Además, abrimos, si quieren, somos 33 personas. Así que si alguno quiere levantar la mano, ahí lo veo al amigo Juan Enrique, de paso lo saludo.
Un saludo al economista del pueblo, un gigante. El pueblo gigante. Yo vi anotada una pregunta. Dale vos. Una pregunta que hizo una persona que pregunta por qué el libro arranca en 1860 y no antes. Bueno, el tema es que acá tiene que ver con ciertos mitos argentinos, ¿no? Que el país, ¿no? Uno dice, ¿cuándo nació Argentina? Y todos decimos en 1810, a lo sumo en 1916, cuando nos independizamos de España, ¿no? Como se suele decir. Entonces, esto como una suerte de historiografía escolar, ¿por qué fue la revolución de 1810? Y muchos dicen, y porque nos queríamos sacar de encima España. Pasa que pensar que Argentina nace en 1810 es presuponer que existía una Argentina antes, anterior, y que Argentina no fue un proceso, una construcción posterior, y que fue un proceso histórico que llevó muchas guerras, conflictos. De hecho, lo que se pone en tela de juicio es la autonomía en realidad del virreinato del Río de la Plata, que ese virreinato incluía a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, y todo y territorio que hoy forma parte de Argentina, que en ese momento no, que no era parte de su unidad administrativa. La creación de Argentina, efectivamente, o por lo menos la construcción de su Estado central y el take-off, el despegue del país, efectivamente yo creo que se consolida a partir del gobierno de Mitre. Anteriormente hay esbozos, incluso podría no haberse sucedido en la Argentina. De hecho, la República de Entre Ríos declaró su independencia, Buenos Aires se declaró un estado independiente, Córdoba lo mismo, Corrientes, Tucumán, todos quisieron ser provincias independientes y estados independientes, como hoy lo son Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, que se autonomizaron. Y eso tranquilamente pudo haber pasado. Bueno, cuando terminó de quedar claro que íbamos a ser una nación entre todos, para llamarla, es con el gobierno de Mitre. Desde antes no existía un Estado central. Hubo intentos. O sea, uno podría pensar la Confederación Urquicista, que nace en el 54, pero ahí no estaba Buenos Aires y ese proyecto nacional, la verdad que era inviable también. Entonces, yo traté de pensar, decir, bueno, ¿cuándo específicamente podemos pensar un mercado nacional integrado? ¿Cuándo empieza a funcionarse una lógica nacional propiamente? ¿Cuándo se implementa por primera vez determinadas medidas económicas en pos no solo de una nación, sino de una lógica de funcionamiento de una nación? Antes de eso no había. Antes de eso había aduanas interiores, había guerra civil, había otras cosas, múltiple soberanía, pero no una nación. Entonces, por eso, antes no había Argentina. Sí, en los libros de texto, uno puede decir soñar, pero eso es una reconstrucción posterior. Así que, bueno, es un poco la respuesta. Eh, bueno, hay una pregunta de Ricardo Ayolas que dice, ¿no daría más alto el nivel de pobreza de mediados de 1970, medido como se hace en la actualidad? ¿Qué condiciones deberían darse para escapar al gran problema de la dolarización? Bueno, ahí son dos preguntas, ¿no? Bueno, una con respecto a la medición de la pobreza, y siempre es discutible. Lo que pasa es que la evolución histórica de lo que, a ver, ¿qué es un pobre? Es una pregunta es alguien que no alcanza una canasta básica de bienes y servicios. Hoy los bienes y servicios que uno podría considerar como indispensables para la vida humana y social son distintos de la década del 70. Entonces, por ejemplo, tener acceso a Internet. Si vos no tenés Internet, probablemente te tendríamos que considerar un excluido, ¿no? No tener un celular. Tal vez te tendríamos, no sé si yo lo debato con mis alumnos en clase, ¿es un derecho humano tener internet? Y parecería un poco ridículo, ¿no? Parecería un poco bastardear lo que implica la lucha por la vida y los derechos humanos, y sobre todo lo que nos ha llevado en la vida, pero hoy en día es parte de nuestra sociedad y nuestra realidad social tener internet, tener comunicaciones, poder mirar la televisión, tener ingresos, poder ir a una escuela, poder ir a una universidad. Bueno, todas esas cosas son parte de los derechos y se considera si perteneces o no. Bueno, es distinta. Uno podría hacer cierto relevamiento, hacer discusiones metodológicas. Yo lo que intenté para reconstruir los indicadores de pobreza son los que publicaba el Ministerio de Economía, que los publica desde principios de la década del 70, que empieza a medir efectivamente la pobreza, y también una serie que empieza en el 68 de Orlando Ferreres.
sobre esas bases, ¿no? Después fui incorporando otras, porque como señala ahí Ricardo, fueron variando, entonces traté de cada periodo también compatibilizar esas series, porque también tomé la de la UCA, el del observatorio de la CTA también, entonces de cifra, bueno, cada periodo hay un poco de disputa, así que traté de unificarlo para pensar una serie en el largo plazo. Probablemente la serie que yo construí puede ser discutida metodológicamente, sin duda. El problema es que no hay otra, no encontré otras herramientas con las cuales hacerlo, y cuáles pensar una mirada sobre la pobreza en el largo plazo. Es decir, bueno, a ver qué pasó con la pobreza en los últimos 50 años. Así que eso por un lado. Y después, la otra pregunta de Ricardo, y mientras voy alentando a otras personas si quieren preguntar, ¿no? Que es qué condiciones deberían darse para solucionar la cuestión de la dolarización. Mira, querido Ricardo, ojalá yo tuviera la respuesta, ¿no? Yo pienso que hay varios elementos, ¿no? Que algunos los hemos estado mencionando a lo largo de la presentación. Uno tiene que ver con la posibilidad de construir una hegemonía y una realidad social que le sirva a las élites, porque, o sea, el principal actor que dolariza y fuga son las élites. No es el verdulero de la esquina, no es la almacenera, o sea, los que tienen el patrimonio, la capacidad, la logística y el expertizaje para fugar y dolarizar. Eh, entonces ellos tienen que volver a sentir que gobiernan este país, que son parte y que no se ven amenazados. Bueno, y desideologizarlo. Hay cuestiones culturales, también cuestiones de rentabilidad, cuestiones también de bloqueárselo, también cuestiones de pensar que tiene que ser una alternativa mejor para su modelo de acumulación, la moneda nacional frente a- al dólar. Eh, Me parece que hay demostrar solidez en la consolidación del sector externo argentino, entonces que la opción de la devaluación o de los shocks externos se difumine. Bueno, hay una serie de elementos que tendrían que empezar a darse, me imagino, por ahí se me están escapando otros, eh, que tienen que ver. Yo creo que también la dolarización se va a ir esfumando. Yo le menciono un poco en el libro que lo tiro acá como tesis provocativa, ¿no? Que las clases dirigentes, las élites del país, siempre llegan tarde a la nueva potencia, ¿no? Uno ve a principios del siglo XVIII, a las élites les costó bastante soltar España como madre, como potencia gobernante y abrazar Inglaterra. De hecho, fueron a la guerra civil para decir, no, no, defendamos España. Eh, a principios del siglo XX amaban a Inglaterra y no la querían soltar de ninguna manera y odiaban y detestaban y combatían a los Estados Unidos. De ninguna manera querían someterse al pujante y vigoroso capitalismo norteamericano y querían seguir atados el declive del capitalismo británico. Bueno, en la actualidad uno lo que ve que las potencias centrales del futuro, bueno, es clarísimo que es China, ¿no? Esto hay que ser un premio Nobel para darse cuenta. Y que la potencia en declive, que está perdiendo la carrera tecnológica, industrial, económica del mundo, es Estados Unidos. Esto es evidente, ¿no? O sea, uno lo que ve, Estados Unidos de Trump es retrocediendo en chancletas, que la única manera que se sostiene es cerrándose, guerras arancelarias, bravuconadas, militarismo, pero porque está perdiendo la carrera económica a toda velocidad. Sin embargo, las clases dirigentes locales, las élites económicas, siguen queriendo atar el destino del país a una potencia que está desapareciendo como potencia, que está, eh, y esto se expresa a nivel monetario global. Acá van a emerger una multiplicidad de nuevas monedas que ya lo están haciendo, ¿no? No solo el euro, el yuan, el yen, el franco suizo, la libra esterlina, sino también las criptomonedas, que es un poco el futuro. Sin embargo, mientras el dólar ha sido como activo de resguardo, ha perdido contra todo, contra las materias primas, los commodities, el oro, el petróleo, la plata, los bienes de consumo, lo que sea, acá siguen apostando, no registran el cambio de configuración mundial y siguen pensando que el dólar es el mismo de la década del 70. Bueno, no tienen ni idea de dónde están parados y obsesivamente, y en esa metafísica cultural, siguen pensando en el dólar. Bueno, esto el tiempo se va a encargar de mostrarle, decir, miren, Estados Unidos no es más la potencia económica mundial, por lo tanto su moneda no va a ser más la gran moneda de referencia
el mundo. Así que bueno, no sé si más o menos algo intento responderte a lo que señala Ricardo. Acá Lucas creo que hace una pregunta, dice, gracias Julián por la exposición. Por otro lado, según tu análisis, las crisis recurrentes obedecen al comportamiento de las élites. En este sentido, cómo analizás la dinámica y la tensión entre la inestabilidad macro y la tensión política y de clase? Bueno, es un poco, me parece lo que charlamos al principio, lo que expuso Ceci, se me ocurre como respuesta. Eh, la idea de la imposibilidad de construir un empate hegemónico, de una clase que pueda guiar y dirigir a la sociedad. No sé si saben, la palabra hegemonía es una palabra de derivación griega que viene de la derivación etimológica. El hegemón significa líder, el conductor. Y la anomía es la capacidad de ejercer su normativa, su reglamentación, o sea que es seguir la regla del líder, vendría a ser como una traducción burda. Eso significa hegemonía. Acá no hay nadie, ninguna persona, ningún grupo, ningún actor, ninguna clase que pueda ejercer un liderazgo global, una conducción de la sociedad. Eso, como no hay hegemonía, porque no hay conducción, porque está en disputa, precisamente porque está el empate hegemónico, la hegemonía imposible, es que esa conducción y ese sometimiento de un actor al otro sobre quién va a conducir y regir los destinos de la sociedad es la que no se resuelve. Me parece que si eso no se logra resolver, no se va a resolver la conducción política, no se va a resolver el modelo económico y no se va a resolver el funcionamiento de la política económica. Esos elementos me parece que van de la mano. Eh, bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario. Bueno, veo que se suman. eh, Acá Fernando Gorda dice, sumando a lo de Lucas, con respecto a la participación de la crisis de la burguesía nacional, hay un componente cultural. Ferrer decía que si traes un empresario alemán a los 2 días, está comprando dólares, fugando guita. Bueno, sí, exactamente, yo creo que sí, en el capítulo 4, que fue el que comentó Ceci, yo doy un gran lugar a explicar la dolarización por fuera de los parámetros económicos o objetivos, ¿no?, tradicionales y señalar todos los elementos culturales, despejar, ¿no? Porque en general la respuesta inmediata que te dan para pensar la dolarización es, dicen, bueno, el problema inflacionario. Bueno, pero si ese fuera el problema, ¿no? Porque uno dice, en las épocas de altísima inflación, por ejemplo, en los 80 te lo puedo entender, pero en los 90, que había inflación nula, igual seguían dolarizando. Y en los 2000 o durante el gobierno de Macri, donde la inflación fue más alta, no fue ni en pedo, ¿no?, los niveles de la década del 80, fue una inflación más alta, igual la dolarización siguió a full. Entonces, la inflación, perdón, la dolarización no se explica únicamente en relación a la inflación, porque cuando es altísima, cuando es alta o cuando es nula, igual la sociedad sigue dolarizando. Entonces, acá eh, la, la explicación no funcionaría, y aparte también como opción inversora, muchas veces yo lo que señalo es que no es la más rentable en el libro, que es como especulación es mala, incluso como resguardo del dinero es mala. Pero bueno, ahí entonces uno tendría que pensar que es solo viable en tanto y cuando aparezcan los saltos cambiarios. Y esos saltos cambiarios ocurren cuando hay crisis económicas. Entonces, la apuesta por la dolarización en el fondo es una apuesta por la crisis, porque va a ocurrir una crisis o porque suceda la crisis. Y precisamente los que dolarizan son los que se benefician de las crisis. Entonces, acá hay una complementariedad y un círculo vicioso donde dolarización, crisis y poder económico van de la mano. Bueno, ahí Juan Barba agradece que la referencia a Mariana Lucy y Ariel Wilkins, que bueno, que fueron uno de los últimos en sacar un libro dedicado precisamente a la cuestión dólar, que tendríamos que tener, yo creo, libros sobre crisis económicas, tendríamos que tener 30 libros más y 30 libros más sobre la dolarización. Tendría que ser campos centrales, insisto, de las ciencias sociales. Desgraciadamente no lo son, ¿no? Esto tenemos que apuntar, todos los cañones tienen que estar en estos temas, ¿no? O libros enteros dedicados a pensar la fuga, o bueno, por suerte hay sobre la deuda, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que los libros que intentan pensar la deuda en Argentina, el problema que tienen es que se solapan, se pisan unos a otros, no hay nuevas tesis, no a veces una y otra vez repiten las mismas fuentes, repiten las mismas preguntas, entonces me parece que
no permiten generar nuevos debates porque no aparecen nuevas preguntas, y aparte es casi un monólogo, ¿no? Los mismos se hacen siempre las mismas preguntas de un mismo sector económico o de un mismo arco ideológico. Y del otro lado no hay otra cosa, entonces no es posible el debate y una dinámica, ¿no? que siga alentando pensar los problemas. Así que eso. Es notable eso que decís, Juli, con respecto a los libros sobre la deuda, porque los conservadores o la derecha o los liberales no tienen libros, no tienen libros sobre la deuda, los sumo papers sobre los haircuts, digamos. Pero, pero no hay un tratamiento, es muy interesante eso. Bueno, Sí, tal sí, cual. sí. Sí sobre la dolarización, pero para proponerla, digamos, ¿no? Ah, bueno, sí, que sería buenísimo, ¿no? Que sea Claro, claro. la solución a todos los problemas. Sí, eso sí, Algunos, seguro. algunos que otros hay sobre alguna crítica a la dolarización y demás, este, pero es interesante. ¿Alguien más quiere abrir los micrófonos, hacer algo dialogado? Tenemos unos minutitos más. ¿No? ¿Seguro? ¿A la una, a las dos? Bueno, si querés preguntar algo, Colo. Ah, mira, Armando, vos me preguntaste si podías preguntar y no aparecía. Y bueno, pero estaban con los chats y estaba todo muy vertiginoso. ¿Cómo andas, Julián? Mi ¿Qué nombre es tal? Arnaldo Ludueña, soy compañero de Mariano y de Ceci del área. Gracias por participar en esta charla, la verdad que estuvo muy buena. Eh, Cuando vos hablabas, ¿no?, de esta oscilación entre ortodoxos yo en vez de populista diría expansionista, como decía Diaman, porque populismo es una forma de hacer política, no economía. Porque si no, no entenderíamos un populismo como el de Bolsonaro, por ejemplo, que de darle a las mayorías no hay nada ahí, ¿no? Ujú. Y Diaman, al igual que vos, llegaría a la misma conclusión. Ninguna de las dos teorías sirven para un país periférico como el caso de Argentina, porque son teorías que se formulan en otros países. Los ortodoxos tienen la escuela anglosajona, los expansionistas más keynesianos, y Diaman hace toda una propuesta de política que, bueno, uno puede coincidir o no, pero dos preguntas. Por ahí, lo que vos decías de echarse la culpa a unos a otros, lo que muchas veces se dice es que antes de echarse la culpa, cuando se trata de un caso concreto, la excusa siempre es la correlación de fuerza, ¿no? Que por ahí hoy se escucha mucho eso, que pensás en función de eso, de las excusas, y por ahí apelar un poco a tu calidad de psicólogo que hace economía, que un poco estuviste contestando con las preguntas de los chicos, es a qué se debe la dependencia intelectual de los cráneos que manejan los distintos equipos económicos, ya sean ortodoxos o expansionistas, como decíamos en un principio. Un poco eso, la verdad que son temas interesantísimos, yo hablaría ahora de esto, pero bueno. Eh, Solo eso y agradecerte de nuevo por participar. Bueno, muchas gracias a vos, Arnaldo, por participar, por tus preguntas tan interesantes, temáticas. Sí, yo también hablaría, creo que todos nosotros, no sé, yo soy un apasionado de esto, o sea, es una locura. Yo eh, no solo lo disfruto mucho, sino que escribiendo el libro, ¿no? Yo les cuento, anticipo, yo ya estoy preparando una nueva edición del libro, porque el libro, si bien yo ya lo tenía, hay muchas cosas escritas, pensadas, bastante masticadas, cuando uno se lanza al proceso total de escritura, ¿no? Final, me fui encontrando con una serie de problemas y de ejes centrales que primero los escribí y después decía, espera, esto no está lo suficientemente explicado, no está lo suficientemente trabajado, y ni siquiera tiene que ser como una hipótesis auxiliar. Esto tiene que ir, o sea, no tiene que ser el pie de página, no tiene que ser un párrafo, tiene que ser un capítulo entero, tal vez, ¿no? Hay una serie de nudos problemáticos y conceptuales que algunos colegas que leyeron algunos capítulos me decían, esto no puede ser un capítulo o una parte de un capítulo, ni siquiera, esto tiene que ser un libro entero, ¿no? Porque, como decía, yo le dedico una partecita, una parte, varias páginas, ¿no? Bastantes, a discutir la dolarización. Y yo voy presentando distintas teorías sobre por qué la dolarización es tan fuerte en el país. Un amigo me decía, bueno, eso en realidad es un libro. O un colega me decía, la parte donde discuto las relaciones de poder o las correlaciones de fuerza, como vos señalás,
eso también, un colega que lo leyó, bueno, ustedes lo conocen, Alfredo Pucciarelli, que fue el que leyó el borrador, se enojó, me decía, ¿cómo vas a poner eso en el apartado final del libro cuando esto tendría que ser todo el libro? ¿No? Bueno, él es muy fanático de las teorías de la hegemonía, de las relaciones de poder. Yo un poco acuerdo, ¿no? Me parece que también la cuestión yo dedico bastante a pensar los golpes de mercado, me parece que es un elemento central. Otra parte donde dedico a estudiar la fuga es central. Cuando empiezo a darme cuenta la funcionalidad de las crisis con las relaciones de poder, eso me parece que es otro nudo central. Eh, Me parece lo que vos señalás de también el sobreadoctrinamiento, la sobreideologización, perdón que me estoy trabando con las palabras, que tienen los economistas liberales argentinos, que realmente casi con una necedad o sea, una necedad intelectual, un dogmatismo ideológico muy marcado, incapaces de pensar o reflexionar sobre cuestiones argentinas específicas, tratar de cuidar un poco el Estado, la sociedad, el futuro, ¿no? Uno ve qué es lo que hicieron en el macrismo, ¿no? Ahí agarraron unos orangutanes, ¿no? Tipos que hacen fuego con piedras directamente, unos alfabetos, fanáticos ideológicos, se endeudaron todo lo que pudieron, liberaron todo el mercado, no cuidaron nada. Uno dice, pero acá no tenés un poco de amor propio a tu país, al mercado interno, pero tampoco la élite se los marcó. No se los marcó nadie, no les dice, che, cuidá esto, con esto no te jodas, che, si te vas a meter con las dudas nos vas a meter en un quilombo. Mirá que eso es una bomba de tiempo, nadie lo dijo. Porque acá hay un problema que un poco por la reacción violenta, casi irracional, frente al peronismo, la falta de moderación, la falta de tener un proyecto. Yo hablo bastante también de que acá las estrategias de, como la élite entiende de que no puede gobernar el país que debería regir, ¿no? Que ese es el problema, ellos se sienten extranjeros en su propio país, que no, ellos tendrían que poder gobernarlo, dirigirlo, marcar las pautas económicas, pero todo el tiempo se ven amenazados, cuestionados y a veces despojados del poder por la llegada del peronismo. Entonces, eso lo que hace es que actúen con mecanismos de lógicas de salvación individual, ¿no? Por eso agarran ganancias, dolarizan y fugan, no les importa nada más que acciones de rapiña, diría, cortoplacistas, que ese tipo de acciones tiene que ver con la falta de letos, de su inseguridad como clase, como poder económico, su dogmatismo ideológico, su incapacidad, ¿no? Si uno, o sea, uno ve que llegan a decir que el peronismo es socialismo, o que el kirchnerismo te lleva al chavismo. O sea, escúchame, pero el que nos llevó al chavismo fue en todo caso Macri. ¿Quién duplicó la inflación? ¿Quién reventó el mercado interno? ¿Quién hacía totalmente inmanejables las variables económicas? ¿Quién generó caos e incertidumbre todos los días? Pero el que reventó todo fue Macri. Y sin embargo, los chavistas son los que pagaban la deuda. El que fue el default fue Macri, no Alberto. Entonces, acá hay una en parte tiene que ver con el odio hacia el peronismo, los amenazados que se sienten. Ellos les gustaría ser una clase eh, económica, dirigente, que no es cuestionada, que se le rinde pleitesía, que jamás uno osa cuestionarla, ¿no? Que quieren tener totalmente la captura del Estado. Bueno, acá aparece el peronismo que cuestiona eso, que empieza a ponerle límites, que intenta repartir la riqueza, que los cuestione ideológicamente, bueno, una serie de elementos que hace de por ahí pequeñas acciones generan unas contrarreacciones espectaculares. Entonces, esto también hace mucho más difícil la viabilidad económica. Eh, no, no, sé si más o menos algo intento responder de lo que planteabas, Arnaldo, me olvidé algún punto porque había señalado como varias cosas a la vez y por ahí se me está escapando algo. A ver, ahí Martín Oviedo señala, dice, Macri contó este verano en Sandalias que él mismo le cuestionaba a sus ministros la toma de deuda y que le decían, vos tranquilo que no pasa nada, papucho. Sí, sí, bueno, yo esa cita la pongo en el libro, ¿no? Cuando abordo directamente la crisis macrista, que yo decía, mira, esta crisis macrista era totalmente predecible, o sea, cualquiera con dos dedos de frente la veía venir.
O sea, era una crisis galopante, que en algún momento se te va a cortar el crédito y ahí te la vas a poner, ¿no? Y Macri, ahí cuenta Martín Oviedo, que dice, después Macri se jactaba, porque en la declaración completa, ¿no? Si uno escucha el audio, dice, yo sabía que los mercados nos iban a soltar la mano, que estaba la crisis suelta, les decía, discutíamos, y bueno, hasta que finalmente se dio y después vivimos meses de terror. Fue un infierno lo que, bueno, ahora te haces el cancherito, pero primero, vos dirigías el Estado. O sea, porque Macri habla como un comentador, como no hubiese tenido nada que ver. Decía, yo les avisaba a mis funcionarios que que le íbamos a chocar. ¿Por qué no hiciste algo? Yo, aparte también en las conclusiones, ¿no? Lo que cuento, digo, miren, pensemos el pensamiento económico local, ¿no? Hoy que lo discutía en los últimos días en Twitter también bastante, que uno de los libros de historia económica más vendidos del país, que es el libro de Gerchunov y Liach, que lo deben conocer la mayoría, El ciclo de la ilusión y el desencanto, ¿no? Bueno, yo en ese libro los agarro y digo, miren estos dos autores. Gerchunov era parte del equipo económico de Alfonsín que la chocó con la hiper. Después fue parte de los equipos económicos de la Alianza y la chocó en el 2001. Y después viene Liach, la joven promesa liberal, que la choca con el macrismo. Estos dos nos escriben, nos quieren explicar la historia económica, ¿no? Con sus categorías, con su manera, y son una máquina fulminante de chocar el país. Fíjense las anteojeras ideológicas básicas. Yo ahí cito un párrafo de su libro donde dicen que la crisis del 2001 no había manera de anticiparlo, ¿no? Que fue una locura y que nunca antes, dicen, tanta ilusión fue seguida por tanto desencanto. Yo decía, ¿cómo no pudieron anticipar la crisis lo gigante que fue la crisis del 2? Era una vaca volando que pasaba por ahí y no la vieron venir. Claro, ellos lo que no cuestionan es la desigualdad que generaba la convertibilidad, el desempleo, el aumento de la pobreza, el endeudamiento, la extranjerización de la economía, la fuga de capitales, la dolarización, no había motores expansivos, la pérdida de capacidades productivas. Todos los núcleos centrales que señalaban inexorablemente que íbamos a una catástrofe, ellos no la veían venir. Claro, después agarran el país, lo manejan y llevan la crisis y dicen, ¿cómo pudo suceder? ¿No? Me agarro la cabeza, pero esto es imposible, claro. Pero tienen un nivel de anteojeras ideológicas y de falta de formación, de capacidad, que obviamente o la generan, o la chocan a propósito, o la van a chocar siempre, pero de brutos e ignorantes que son, ¿no? Esto es un elemento central. Bueno, acá Juan Barba agrega un elemento, dice, Liach y Gershunov son dos ladris del tamaño de un mamut. Bueno, sí, yo lo que digo es que no me parecen malos profesionales en sí, varios de sus papers incluso son interesantes, sus libros, yo igual los combato bastante, de hecho, ahora voy a sacar una serie de papers y estoy preparando un libro también donde los critico todavía más, ¿no? Y a ese tipo de pensamiento, o los intelectuales de la Universidad de Itela, donde los hago el centro de mis críticas, porque hay que salirle con los talones de punta. Yo hace poco, no sé si alguien de acá del público pudo leer el jueves que saqué un tweet en Twitter, ¿no? Valga la redundancia, donde señalo acá las burradas que dicen. Acá señalan, pero esto no, ni olvido ni perdón, hay que escracharlos, tienen que ser papelones intelectuales que no puedan levantar la cabeza una vez más. De hecho, muchos después me querían escribir, me querían explicar. Bueno, está bien, yo no tengo problema en debatir, pero acá hay problemas muy groseros y repiten y hablan, me parece, sin ningún tipo de aval empírico, con horrores, o sea, horrores de sus modelos, horrores ideológicos, empíricos, clasistas, que bueno, que nos generan todos estos problemas. Entonces, bueno, sobre esto me parece que hay que dar un debate económico e ideológico muy claro. Y yo, bueno, trato de fomentarlo. Aparte, me parece que es muy sano que como intelectuales podamos discutir, podamos debatir los elementos centrales de nuestra historia. A ver, Arnaldo Dueña dice, el macrismo vino a cumplir su rol histórico, periodo de endeudamiento como forma de acumulación del capital. Además, se aprovechó de que parte de la derecha de la sociedad entiende que está bueno que haya un actor exógeno como el FMI controlando a los derrochistas políticos. Sí, 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 muy bien. Bueno, acá Martín Oviedo pide más sangre liberal derramada. Acá Renzo opina que son burradas o son la defensa del modelo que enriquece a ciertos sectores. Sí, sí, por supuesto.
coincido, que acá hay el modelo, por ejemplo, explicativo no sé si lo conocen, de Liach y Rapetti, lo que dice es que se preguntan por la inviabilidad económica argentina, por cuál es el motor del conflicto estructural, y ellos dicen que hay dos tipos de cambio, ¿no? Les explico el modelo. Ellos dicen que hay dos tipos de cambio. Dicen que hay un tipo de cambio de equilibrio macroeconómico, o sea, que haría viable el país, pero también hay un tipo de cambio socialmente aceptado que es por el que pujan los trabajadores. Entonces, como los trabajadores tienen demandas salariales que siempre exceden al tipo de cambio macroeconómico, de económicamente viable, el país siempre la choca. Entonces sería, ¿no? Yo se los dije ahí en el tweet, entonces acá la culpa de los trabajadores que reclaman mejoras salariales, ¿no? Esta es la explicación, finalmente, ¿no? Entre esos dos tipos de cambio, entre el que te hace el país viable y las desmesuras que piden los trabajadores, ¿no? Entre ese gap, ese agujero, es que la chocamos. Bueno, yo lo que le digo, mira, primero, las crisis durante la Sisi no tienen que ver con eso, no tienen que ver con las mejoras salariales. Y también se olvidan de todos los elementos que estamos mencionando, la deuda, la dolarización, la fuga, e incluso en los peores momentos, donde más fueron antes de las crisis, donde los salarios eran mucho más bajos. Entonces las cuestiones distributivas, que están, como lo están planteando ellos, no tienen, a mi entender, absolutamente nada que ver. Y ni hablar el componente ideológico, o sea, que la culpa final de los problemas argentinos son de las ambiciones obreras, ¿no? ¿Por qué no pensamos al revés? Porque el problema argentino no son las desmedidas ambiciones empresariales, ¿no? Porque en ese modelo lo que ellos están haciendo es naturalizando las tasas de ganancia del empresariado, ¿no? Entonces es como una panacea, un orgasmo del empresariado liberal más rancio, ¿no? Bueno, no sé si les parece, Juli, sí, cerrando, María. vamos. Tengo, por lo menos, te quiero dar las gracias y a vos, a Ceci, a todos los que asistieron también a la presentación de este libro, muy necesario para pensar las crisis económicas argentinas. También por haberte tomado el trabajo de escribirlo, porque es el mayor laburo. Después podemos discutir un montón de cosas, pero sí, las cosas tienen que estar mejor cuando están escritas y son debatidas y demás. Entiendo, Juli, que también lo van a presentar en la UNDAV, ahí habían dicho de la carrera de invitarte, seguramente vas a empezar a circular. No sé, ¿es la primera presentación que haces del libro, Juli? Sí, primera presentación, la verdad que re linda, muy contento, la verdad les agradezco a todos, bueno, especialmente a vos, Marian, que fuiste un gigante, que te tomaste el laburo de armarlo, presentar y hacer todo, a Ceci, una divina, que no sé si ya se fue, pero bueno, me hicieron, Estaba les por mando ahí, un estaba beso, por muchas ahí. gracias. Estaban, porque no, ya que no la puedo ver, por su lectura, por el Y ahí tiempo está, de ahí está. dedicarlo, por sus agudos comentarios, así que bueno, y a todos los presentes que también hicieron muy buenas preguntas, por participar, ojalá de acá salgan, si muchos son economistas, historiadores, sociólogos, que salgan tesis, más preguntas, más lectura, más participación, que esto no tenemos que perder de que fermentar, ¿no? Una ebullición de ideas para pensar los problemas argentinos de nuestra realidad y tratando, en mi entender, de incorporar los elementos específicos del subdesarrollo, las relaciones de poder, las cuestiones distributivas, y discutir los postulados del neoliberalismo, ¿no? También una batalla ideológica. Tal cual, tal cual. Gracias, Juli, de nuevo. Aplausos para todos los que participaron y debatieron. Gracias a todos. Nos estamos Así viendo. que bueno, nos estamos cruzando y un placer. Un beso Gracias, Juli. muy grande Un para todos y abrazo. abrazos. No sé si. Chao, Barney. Saludos a Chao, todos. chao a todos. Chao, chao.